¿Qué quieres ser de mayor? ¡Astronauta! ¡Vuela! ¿Pero qué tenemos aquí, cabrón? Tenemos el último mando desarrollado por Xiaomi, el Gamepad Elite, que lo he pedido por AliExpress y me ha costado la friolera de 100 eurazos. ¡100 eurazos! ¡Me duele el ano! ¡Socorro! Lo vamos a abrir y lo vamos a probar a ver qué tal está. Muy buenas, culebras, y bienvenidos a un nuevo video tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y hoy os traigo el tutorial del mandito de Xiaomi. Lo vamos a abrir y lo vamos a ir probando en diferentes dispositivos a ver qué tal funciona. Este vídeo me recuerda a mis orígenes, un vídeo de banditos. Así empezó todo, perno. Así que nada, vamos a seguir por esta línea. Espero que os guste mucho la review y que funcione perfectamente, por favor, que son 100 eurazos. Vamos allá. ¡Arrancamos! Bueno, lo primero, antes de nada, la caja toda viene en chino, como podéis ver. Todas las letras están en chino. No entiendo una puta mierda, porque yo soy más de japonés. Vamos a ir abriéndola a ver qué tiene dentro. Bueno, pues ya está la caja abierta. Como veis, este sería el resultado de quitar la primera tapa. Vamos a sacar el mando. El mando, en cuanto a aspecto, es muy similar al de PlayStation 2, pero bueno, con algunas modificaciones. Pesa un poquito, no es ligero, así que ojo. ¿Veis? Estos botoncitos traseros no son, la verdad, muy ergonómicos, que digamos. Los gatillos, bueno, bien. En cuanto a los sticks, se agarran bastante bien. Eso sí es cierto, ¿eh? Y esta cosita de aquí, la verdad que no le ve mucho sentido, pero bueno, ahí está. En cuanto al resto de botones, parece que ok, ¿eh? Parece que ok. Bueno, la cosa es acostumbrarse un poquito. Y luego aquí trae el típico USB-C para conectarlo. Ya sé qué es esto, papá. Esto es un stick para conectarlo al USB de vuestro PC o de vuestro dispositivo. O sea que lo sacamos y ya tenemos aquí el pinchito. Este sería el pinchito para conectarlo a nuestros aparatos y que nos reconozca el mando por Bluetooth. Ahora bien, vamos a quitar esta tapita de aquí a ver qué trae aquí debajo. Levantamos y encontramos esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Pues esto es para ponerlo en el móvil. Ojo, vamos a probarlo también con el móvil a ver qué hace. Y aparte de esto, ¿trae alguna cosa más? Pues no lo sé. Vamos a ver. En principio un código QR y un papelujo. No viene ni cable de carga ni nada, ¿eh? 100 eurazos. 100 lindos eurazos. Casi nada. Habrá que conectarlo por cable porque ahora no viene con carga. Así que vamos a conectarlo. Bueno, una vez que termina de cargar, la luz de aquí que parpadea en verde se quedará en fijo de color verde. Ahora, si queremos emparejar el mando con alguno de nuestros dispositivos, debemos apretar este botón de aquí del centro hasta que parpadeen las luces en azul. ¿Veis cómo parpadean las luces en azul? Y ahora vamos a ver si podemos emparejar el mando. Bueno, para conectar el mando al PC lo que tenemos que hacer es enchufar el pinchito en el USB y tenemos que poner el mando en este modo. Para ello arrancamos el mando normal, como está por defecto en estado Bluetooth. Dejamos que se encienda la lucecita y ahora le damos dos veces a este botón de aquí para ponerlo en modo PC. Como veis, se pone la luz en blanco y ya estaría emparejado nuestro mando al PC. Lo mejor de todo es que nuestro PC lo reconoce como un mando de Xbox. Eso es una auténtica sacada de olla. Es como tener un mando de Xbox sin ser un mando de Xbox y encima tener todas las ventajas de conectar un mando de Xbox al PC. Es decir, que puedes jugar todos los juegos conectándolo por cable, por Bluetooth, y te van a funcionar en todos sin tener que instalar ningún programa externo ni configurar ninguna cosa rara. Bueno, pues ya tenemos listo nuestro mando para jugar en PC. Ahora os voy a hacer una demostración en alguno de los juegos. ¡Oh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Funciona muy bien el mando, como veis. Mira. Me la comí y la va a sacar y la mete dentro. De locos. Bueno, pues ya habéis visto que en el Rocket League funciona de locos. Ahora vamos a probar el Grand Theft Auto, que suele ser uno de esos que suele dar problemas. Y ya con esto dejamos las pruebecitas del PC. Bueno, ya veis que funciona el mando a la primera sin haber tocado nada. Funciona de locos y pull-lag. Pero, ¿qué quieres ser de mayor? ¡Astronauta! ¡Vuela! Ha cumplido su sueño gracias a Perno. Bueno, como habéis visto, en PC es súper sencillo de configurar. Simplemente enchufar el pincho, ponerlo en el modo que os he enseñado y empezar a jugar. Nada más. Como lo reconoce como mando de Xbox, todos los juegos son compatibles, funcionan a la primera y no hay que configurar nada ni instalar ningún programa adicional. Así que ahí, Xiaomi, te quitaste el sombrero. Enhorabuena. Ahora os voy a enseñar cómo conectarlo al móvil y cómo jugar a vuestros juegos móviles con este pedazo de mando. Lo primero, antes de nada, tenemos que ponerlo en el modo Bluetooth para que el móvil nos reconozca el dispositivo. Para ello tenemos que darle 4 veces al botoncito de aquí hasta que cambie la luz en el siguiente modo. Le damos 2 veces, esperamos, veis que está en este
modo y habría que darle otras 2 veces más hasta que se ponga en el último modo y en el Bluetooth activado. Ahora desde el móvil en el apartado de Bluetooth le damos a buscar y nos tiene que aparecer nuestro dispositivo XMGP1AN. Pulsamos sobre el dispositivo y le decimos vincular. Ok, ya estaría vinculado y como veis en la captura ya estaría con la lucecita azul, que significa que está sincronizado o emparejado con el dispositivo. Ahora para jugar a juegos móviles vamos a aprovechar la pinza que viene incluida en el pack y vamos a probar algunos de los juegos que tengo en el móvil. Para ello solo tenemos que conectar este cacharrín en estas muescas de aquí arriba. Hacemos así y ya quedaría enganchado. Ahora simplemente tenemos que poner nuestro terminal móvil en la pincita. Como veis ya tengo enganchado el móvil en la pincita con el mando y ahora simplemente vamos a hacer unos test de algunos juegos con el mandito para que veáis que funciona perfectamente. Kakashi-sensei's really fighting hard this time. He has to. We're a lot stronger than we used to be. Ocean Beach and Vice Point, and all flights to and from Escobar International Airport have been halted until further notice. For more news updates, stay tuned to Vice News Network. Bueno, pues ya habéis visto que funcionan los juegos perfectamente en el móvil con el mando conectado. Para conectarlo a la televisión tenéis que dejarlo también en el modo de PC. Simplemente cogéis el pincho USB y lo conectéis en un USB de la tele y luego lo añadís pues de la forma que tengáis en vuestro menú de vuestra televisión. En el administrador de dispositivos ahí lo podéis añadir sin problemas. Voy a echar una partida del Elden Ring para que veáis que funciona todo perfecto. Así que una auténtica maravilla. La verdad es que este mando me ha sorprendido bastante. El precio es cierto que es elevado, pero bueno, acaba de salir al mercado. Yo me esperaría unos mesecitos a que bajara de precio, pero debería ser un mando que deberías considerar, ya que tiene lo mejor de los dos mundos consoleros. Tiene la forma del mando de PlayStation 2 y todas las funcionalidades del mando de Xbox. Es decir, que tenéis funcionalidad de conexión perfecta a la primera y encima tenéis la ergonomía del mando de PlayStation 2, incluso con los ajustes de los gatillos traseros que la verdad es que hacen que sea muy ergonómico el mando. He de decir que me ha sorprendido gratamente y os lo recomiendo encarecidamente. Así que nada, espero que lo tengáis en cuenta. Por cierto, bajo ningún concepto intentéis conectar el mando sin el pinchito, es decir, si vais a jugar con vuestra tele o con vuestro PC, enchufad el pinchito y no lo hagáis por Bluetooth porque os va a reconocer el dispositivo mal y no va a funcionar en los juegos. Así que ya os digo, en el PC y en la televisión usad el pinchito y el modo que os he enseñado. Para el móvil si lo podéis emparejar con Bluetooth en el modo que os he enseñado también. Bueno, pues hasta aquí el vídeo review unboxing de hoy. Espero que os haya parecido interesante, sobre todo que valoréis que es el primer vídeo que existe tanto en lenguaje español como en inglés sobre este mando. Mi dinero me ha costado, eso sí, así que espero que te dejes un buen like, que te suscribas y sobre todo que me dejes en la caja de comentarios qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado y si te lo comprarías en un futuro. Y con esto y un bizcocho, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!